No todos los autores o autoras de cómic tienen la posibilidad de dejar una huella en la historia, ni siquiera aquellas estrellas del medio como eran los autores de páginas dominicales. Pocos han sido reverenciados por su labor en la documentación, guión y en el dibujo, y muy pocos han conseguido mantener una serie a lo largo de décadas de su vida. Sin embargo, hubo un autor que logró todo esto y mucho más. Una serie que desde sus primeras páginas ya pudo ser considerada como una aventura épica, intrigante y de profundas raíces históricas y artísticas. Hablamos, como no, del Príncipe Valiente, o dicho de mejor manera, la magnificencia de su autor, Hal Foster. Harold Rudolph Foster era un joven ilustrador canadiense que a principios de 1920 cruzó la frontera con la intención de asistir como oyente en la Escuela de Arte de Chicago. Viajaba junto a su mujer y ambos habían reunido el dinero necesario para empezar su nueva vida en Estados Unidos. Interesado por el arte y la historia desde su juventud, Foster solía pasar horas en la biblioteca, copiando a los artistas del Renacimiento italiano o leyendo libros sobre la Europa medieval. Tal fascinación e ímpetu le llevaron a controlar con soltura el dibujo, y ya en su adolescencia obtuvo sus primeros trabajos como ilustrador de catálogos comerciales. Ya asentado en Chicago, se le presenta en 1929 una oportunidad sin igual, el realizar una adaptación a tira dominical de la popular novela Tarzán, del escritor Edgar Rice Burroughs. Su contratante, la United Features Syndicate, estuvo tan satisfecha con los resultados de Foster que años después le volvieron a encargar otra adaptación del Rey de la Selva, pero esta vez abandonando el formato de tira, para adoptar la página en todo su esplendor. El empeño de Foster en la serie permitía que los millones de lectores y sus hijos quedasen fascinados con aquellas epopeyas del Rey de la Selva, olvidando momentáneamente las penurias de la Gran Depresión norteamericana. Su estancia en la adaptación de Tarzán duraría 6 años, hasta 1937. Hacía tiempo que el autor empezaba a reflexionar sobre la idea de escribir y dibujar su propia serie dominical. Propuso a sus editores la idea de contar una epopeya con temática vikinga, pero estos se negaron. En ese momento, el King Features Syndicate se convirtió en su segunda opción, una distribuidora que sí estuvo interesada en la propuesta de Foster. El autor sabía que quería contar una historia en la Europa medieval, un periodo de guerras, caballeros, reyes y leyendas. Sin embargo, los protagonistas o títulos de la obra aún no estaban decididos plenamente. Se barajaron nombres como Decker, hijo de Thane, o el príncipe Arn, pero no fue hasta que el editor de Foster le sugirió un título concreto que la serie podría empezar a publicarse. Aprovechando la máquina publicitaria y de distribución de la King Feature, el 13 de febrero de 1937, periódicos de todo el país pudieron conocer una de las mayores epopeyas del cómic a todo color. El rey Jaguar de Thule, un territorio escandinavo, huyó junto a su familia, guerreros y seguidores a las tierras del sur de Gran Bretaña. En este paisaje pantanoso es donde el joven príncipe de Thule, Valiente, comienza su aventura. El cazar, combatir monstruos, hacer amigos, lo típico para un joven de su edad. En una de sus expediciones tuvo un encuentro con una bruja que le premoniza su futuro, un futuro en el que Val observa conquistas, castillos, ejércitos, batallas épicas, bellísimos paisajes y las mujeres más hermosas. Pero en todas estas visiones lo único que el joven no puede intuir es la felicidad ni satisfacción de su yo adulto. Al regresar rápidamente a su nuevo hogar, Val se topa con una triste realidad, la muerte de su madre y quizás la consumada maldición de la vieja bruja. Tras este fatal evento, el joven toma la decisión de iniciar un viaje solitario, pero de proporciones épicas. Inicialmente se encuentra, de forma curiosa, con viejas amistades, para de repente conocer a Sir Lancelot, caballero de la Mesa Redonda. Decidido a ser un caballero como él, Val debe conseguir una montura y aprender las formas y habilidades de un hombre de su estatus. Su soledad en el viaje no continuará por mucho tiempo, ya que el príncipe se las arreglará para salvar, en más de una ocasión, a Sir Gawain, amigo, mentor y guía caballeresco. Tras una épica confrontación contra un monstruoso varano, se nos presentará la ominosa Camelot, sus calles, su jerarquía de poder simbolizada en Arturo, Ginebra y Merlín, y ante todo a los caballeros que la conforman. Ellos son guerreros, nobles y poderosos, un ideal al que Val aspira. Comenzarán así unos años de aventuras para el príncipe Valiente, unos largos periodos en el que poco a poco notaremos su madurez, pasando de ser un joven ingenuo y con achaques sentimentales muy marcados a todo un hombre bien amanerado.
Siendo escudero del caballero Sir Gawain, Val encontrará el amor en una bella doncella, y será por ella que liberará el castillo que unos bárbaros han secuestrado. Sus aventuras le llevarán a conocer el desamor, encontrarse cara a cara frente a la peligrosa encantadora Morgana, luchar a muerte contra el prometido de Ailyn, el príncipe Arn, a la postre amigo inseparable de nuestro protagonista, y finalmente a descubrir cómo el amor de ambos jóvenes, la rubia Ailyn, ya se encuentra alejado de este mundo, en una de las páginas más dolorosas de la historia del cómic. Pero como el propio título de la historia nos anticipa, el príncipe valiente está en los tiempos del rey Arturo, y deberá hacerle frente a unos tiempos muy complicados para la Europa medieval. Por su astucia y valentía en la guerra contra los sajones, Val es nombrado caballero de la Mesa Redonda por el mismísimo monarca de Camelot. Con la fuerza e ímpetu que caracterizan a Valiente, es capaz de devolver a su padre, Aguar, el reino de Thule tras hacer un pacto con el tirano Sláigon. Viajará a Europa a través del mar Báltico, para apoyar la contienda contra la ofensiva de los salvajes hunos. A la causa del príncipe se unirán los visigodos de la península ibérica, los reinos francos, las últimas tropas del antaño y glorioso Imperio Romano, además de los ejércitos británicos comandados por Sir Gawain. Durante sus décadas de historia, Valiente recorrerá toda la geografía europea, armado siempre con la invencible espada cantarina. Roma, la Galia, el Mediterráneo, Jerusalén, Siria, Libia, Hispania, el norte de África. Durante los años 40 comenzará la gran trama amorosa entre la monarca de las Islas Brumosa, Aleta, y Valiente, que culminará en una íntima boda que solo un autor tan portentoso como Foster podría concedernos. Y podríamos seguir horas y horas narrándoos lo fascinante de esta historia, de cómo Valiente viajó a Norteamérica, contemplando las bellas cataratas del Niágara, del nacimiento de sus primeros hijos, de los acercamientos de la serie a la brujería o el espiritismo, de cómo Foster inició una serie paralela llamada Medieval Castle, o quizás del tratamiento que le dio a la vida más mundana de nuestros personajes y sus aventuras fuera y dentro de la corte de Camelot, pero realmente queremos dejar que lo descubráis por vuestra cuenta. Esta es una historia sin final fijo, que se publicó desde 1937 en las páginas dominicales de centenares de periódicos de toda Norteamérica. Foster pasó décadas a su lado, dibujando y guionizando cada una de las páginas. Aquellos que hayáis podido tener la fortuna de contemplar los originales del autor, sabréis del gran tamaño de estos, la calidad y detalles que esconden y qué tan difícil es de reproducir en ediciones posteriores, normalmente impresas en mucho menor formato. El autor invertía entre 35 y 66 horas semanales en tener una página completamente terminada, páginas que al comienzo no eran más que una continuación de la cuadrícula mantenida durante toda la historia de Tarzán, pero que poco a poco fueron cambiando, moviéndose, mutando y jugando con la composición para traernos momentos tan memorables como la doma del primer equino, la batalla contra los vikingos sobre el puente, la presentación de la fortaleza de Andelkrag, las vistas de arquitecturas romanas, los valles, parajes, montes y caminos del viaje, todo digno de un maestro del noveno arte. Si bien es cierto que en la colección nunca encontraremos elementos que consideramos esenciales de un cómic, como pueden ser las onomatopeyas o bocadillos, y se pudiese asemejar más a una novela ilustrada, los lenguajes, composiciones y formas de narrarnos esta gesta serán siempre identificados como los de una historieta. Pero Foster no siempre estuvo solo en su heroica gesta. Al igual que Valiente, contó a lo largo de los años con numerosos aliados que le permitieron agilizar su trabajo, ya sea con coloreados o entintados. Autores como Wayne Boring, mítico dibujante del Hombre de Acero, Gray Morrow, también dibujante de Tarzán, o el gran Wally Wood, del que no debemos olvidar su aportación al cómic del siglo XX. La fama de la creación de Foster fue tal que en 1954 la productora 20th Century Fox estrenó una adaptación del Príncipe Valiente para ser estrenada en cines. Este proyecto, que tomaba enteramente como referente las tiras dominicales, prometía ser una épica con toques de romanticismo. Un film que se asemejaba a otros grandes éxitos caballerescos de su tiempo, pero que no logró conquistar en sobremanera a las taquillas de los cines de todo el mundo, ni los espectadores ni al propio autor, que argumentaba cómo la esencia de su obra dibujada no era fielmente representada. Somos incapaces, al igual que los millones de lectores que han disfrutado de esta historia, de olvidar aquel esfuerzo de Foster por mostrar un mundo y unos personajes que se sintieran reales. Los ropajes, las ciudades, los animales y bestias que rondaban por aquellos campos de colosales montañas,
con especial interés en las armas, las estrategias de combate, el contexto sociopolítico de su tiempo, y nunca dejando de lado ese toque esotérico que desde las primeras páginas predominaba en la narrativa del Príncipe Valiente. Pero el paso de tiempo, como bien pudo comprobar Valiente en aquella cueva, nos llegará a todos. Tras 3 décadas ininterrumpidas de publicación, la plancha 1788, publicada el 16 de mayo de 1971, sería la última íntegramente dibujada por Foster. Aunque este continuara supervisando la serie hasta 1980, el autor encargado de continuar con el grafismo sería John Cullen Murphy, el primero de muchos dibujantes y guionistas que con el paso de los años intentarían mantener el legado del autor canadiense, con mejores o peores acabados. Harold Foster falleció en 1982, y aunque las páginas de Val, Aleta, Gawain, el Príncipe Arn, el Rey Arturo y muchos otros continuaron presentes en las grandes páginas dominicales, los mejores días de esta colección quedaron en el pasado. Pero en el pasado quedaron también las legendarias historias que aún a día de hoy seguimos evocando, narradas a modo trovadoresco por el inigualable y magnificente Hal Foster. Estas fueron las epopeyas, viajes, amores, amistades y promesas del Príncipe Valiente en los días del Rey Arturo.